a la Escuela de Expansión, donde juntos expandemos nuestra conciencia. Hablemos de por qué nos gostea o por qué gosteamos. Esta situación que en realidad causa tanto dolor, que nos hace revivir la herida de abandono y la herida del rechazo, tiene raíces profundas en las heridas de abandono y de rechazo también de la persona que está haciendo el gosteo, es decir, la persona que no quiere responder. Usualmente las personas que tienen un apego evitativo, sea en las amistades, en las relaciones sexoafectivas, en el trabajo incluso, porque podemos manifestar diferentes apegos de acuerdo con diferentes situaciones en nuestra vida, tienden a dar el trato del silencio, un stonewall, como podría decirse en inglés, a convertirse en una pared, o simplemente a no responder. Y esto es muy doloroso para la persona que lo experimenta, es decir, a quien le están haciendo el gosteo, porque en realidad todas las relaciones sexoafectivas o las relaciones que vivimos se constituyen o se crean como un lugar seguro. Las personas que usualmente nacen en el gosteo a veces no tienen en cuenta cuáles son los sentimientos y las emociones del otro, y debido a que han reprimido tanto sus emociones, tienden a olvidar que la persona que está siendo el receptor de este gosteo pues también tiene emociones, también tiene sentimientos y solamente se centran en sí mismos. Las relaciones sexoafectivas se han de establecer como un lugar seguro en el que podemos mostrar nuestras cualidades, en el que podemos ser nosotros mismos. Las relaciones deberían ser este lugar seguro en el que a veces creemos, la persona con el apego evitativo cree que es que esta persona está muy clingy, muy needy, es decir, muy necesitada, que todo el tiempo te está buscando, y en realidad lo que sucede es que tú has reprimido tanto tus emociones que creen que los otros, por hacer cosas normales, es decir, como por requerir que en una situación normal o que en una relación normal haya intercambio de afecto, que haya intercambio de valoración mutua, tú lo interpretas como muy necesitado, porque desde el fondo, desde tu inconsciente, tus propias necesidades siempre fueron rechazadas, no fueron validadas. Y esto es clave porque validar no significa estar de acuerdo. Cuando tú escuchas a una persona en vez de gostearla, no significa que estés de acuerdo con todo lo que la persona te está diciendo. Significa que valoras a esa persona, que valoras su sentimiento, te importa esa persona. Entonces esto tiene un punto de salida, un punto de sanación muy importante si tú mismo ves quién está haciendo este gosteo. Y es que puedes vivir la curiosidad, puedes experimentar esto como una curiosidad para conocer el otro, en vez de tomarlo todo como confrontacional. Cada vez que una persona te está comunicando cómo se siente, en vez de tomarlo como que te está atacando, porque como te atacaron tanto cuando eras niño, crees que te van a atacar o crees que todo lo que te están diciendo a modo de feedback o retroalimentación es un ataque, pues en vez de tomarlo como un ataque, puedes tomarlo más a modo de curiosidad sin tomarme personal lo que el otro me está diciendo. Y claro, todo sí tiene que ver entonces con la valoración, con que validas y valoras la experiencia del otro. Y puede que no sea tu intención, puede que no sea tu intención hacer sentir mal a la persona a quien le haces el gosteo. Puede que simplemente te sientas abrumado, pero el hecho es que la persona no se está sintiendo escuchada, no se está sintiendo valorada, y aunque no sea tu intención, es lo que está sucediendo. Esto requiere una importante disposición para decir, me voy a observar a mí mismo, a identificar qué es lo que está sucediendo dentro de mí cuando la otra persona se comunica conmigo, para aprender a gestionar mi sistema nervioso, para conocerme incluso el por qué reacciono de esta forma o por qué mi cuerpo reacciona de esta forma cuando las personas se están intentando comunicar conmigo. Es importante que si tú quieres cambiar esta forma de comunicarte, tengas la valentía, uno, de empezar a sanarlo, y otro, de comunicarle a tu pareja o a la persona con quien estás haciendo esto que no es tu intención herirlo, no es tu intención hacerlo o hacerla sentir abandonada, y que estás aprendiendo una nueva forma de comunicarte. Porque cuando las personas reciben el gosteo, cuando las personas reciben este abandono, paso a paso van perdiendo la confianza en ti. Y cuando ninguno de los dos tiende a ceder, esto se vuelve en un juego de egos, en un juego de quién termina cediendo primero, lo cual termina destruyendo todas las relaciones familiares, sexoafectivas, en el trabajo, etcétera, porque no hay respeto ni valoración mutua. Y vámonos a la realidad, o a cuáles pueden que sean las razones por las que tú realmente estás viviendo esta situación o por las que tú estás haciendo este gosteo. Y vamos a ser realistas, estamos acá entre los dos, entre tú y yo. Y lo que sucede cuando hacemos este gosteo es que, claro, nosotros también nos sentimos abandonados, y eso requiere una radical aceptación y una honestidad radical frente a cómo estamos experimentando nosotros las situaciones. Cuando nosotros gosteamos es porque nosotros también nos hemos sentido abandonados.
inclusive si tú no quieres que el otro se sienta no valorado, se sienten así. Y también todo esto tiene que ver cómo tú también te estás sintiendo. Cuando la otra persona se está comunicando contigo, cuando la otra persona te está reclamando, cuando la otra persona te está diciendo cómo se siente, incluso si esta persona no tiene la intención, tú te estás sintiendo atacado, atacada, tú te estás sintiendo abandonado, tú te estás sintiendo violentado, incluso si la persona no está utilizando un tono fuerte contigo, tú puedes llegar a sentirte muy frustrado, como que a las personas con apego evitativo, y a mí me pasaba mucho esto en mi familia puntualmente, que es donde más lo he vivido, es como que te vuelves una pared, you stonewall, es decir, haces el gosteo o te cierras por completo porque sientes que nada de lo que vas a hacer o que nada de lo que tú haces satisface a esa persona. Es una herida profunda de valoración que tenemos que hace que nos callemos o que hace que nos cerremos. O tal vez lo que sucedió es que cuando eras un niño, cada vez que querías expresarte, entonces invalidaban tus emociones y llegaste a pensar o llegaste desde niño a la conclusión de no vale la pena entonces que yo esté hablando acá porque realmente no me van a escuchar ni mis sentimientos van a ser valorados. A mí me pasaba o me pasó durante mucho tiempo que vivía en este tipo de eggshells o que vivía en este tipo de relaciones en mi familia en los que no sabía realmente cómo iba a interactuar el otro o cómo se iba a comportar el otro, porque decía una cosa y me pegaban, o decía otra cosa y me trataban mal, o me decían que es que yo no entendía, que es que me faltaba inteligencia. Bueno, pasaron muchas cosas en mi infancia que hicieron que me retrayera tanto que al final, en algún momento ya inclusive en mi adolescencia, yo vivía con una tía y con mi mamá y la primera vez que quise decir mi propia voz, mi propio cuerpo temblaba, ¿sabes? Mi voz temblaba porque no sentía que mis propias palabras fueran valiosas, porque claro, terminó construyéndose esta máscara en la que si tú no eras la niña buena o en la que si tú no eras el niño bueno o porque fuiste muy compasivo con tus padres o te pegaban o te trataban mal o te decían o invalidaban tus emociones o ellos mismos o aprendiste que ser la persona fuerte que no siente era lo adecuado. No solo porque veías esto de tus padres, sino porque, por ejemplo, tus padres se estaban separando y tú no querías expresar tus emociones porque creías que todo esto era tu culpa o porque tenías compasión con lo que estaban viviendo tus padres. Entonces, claro, terminas sintiendo que nada de lo que haces llena las expectativas de la persona con la que estás, porque cuando eras niña o cuando eras niño, nada de lo que hacías llenaba las expectativas de tus padres. Aprendiste inclusive que solamente te querían cuando cumplías tus logros. O sea, yo tengo fotos en las que solamente tengo poniendo así el título de lo que había ganado, de las menciones que hubiera ganado, y vaya dijera otra cosa, mamita, porque tenga, ¿sabes? O claro, de acuerdo como tu propia familia es por el constructo social, terminaste creyendo que las emociones eran para los débiles y que no te permitían ser exitoso, y por el contrario ahora solamente estás pensando en que haciendo y obteniendo logros es que vas a tener validación. Esta es una de las grandes raíces, por ejemplo, de las personas con apego evitativo, que suelen ser súper workahólicos, suelen creer que a partir del tener o demostrar sus logros van a ser validados y desvalidan por completo las emociones, claramente porque sus emociones fueron desvalidadas. Pero si tú sigues actuando sin conciencia, estás perdiéndote la gran oportunidad de ser reflexiva, de ser reflexivo y perdiendo casi todas tus relaciones sexoafectivas, de amistad, etcétera, porque te mantienes en relaciones superficiales en las que si te dicen cualquier cosa, las mismas personas ya temen ir a la profundidad contigo porque tú mismo o tú misma no te quieres abrir. Y esto es muy doloroso también, porque resulta que tú le pones condiciones a los otros para que sean lo que tú quieres que sean, para que no se expresen, para que no haya un espacio seguro en el que se puedan comunicar, y de esa forma nunca tú tampoco vas a sentir que puedes ser apoyado. Es que es una repetición de mi propia herida, porque me rechazo a mí mismo y conforme rechazo a los demás, entonces los demás tampoco se van a sentir seguros de poder expresarse conmigo. Entonces, por ejemplo, si esto pasa en tus amistades, resulta que en algún momento tu amiga te quiere dar algún consejo y tú stonewall o tú te vuelves una pared o tú gosteas a ese amigo o a esa amiga porque te dio alguna retroalimentación que pudiese ser por tu bien. Lo que sucede es que este amigo paso a paso se va dando cuenta que no retribuyen la misma atención que ellos están dando. Entonces, claramente esas personas, si se valoran a sí mismas, se van alejando. Si tú eres quien vive el gosteo, también es súper claro que mientras tú vas adquiriendo mayor amor propio y mayor valoración,
pues te van a aburrir, te van a fastidiar y va a ser muy desgastante relacionarte con personas que te ponen condiciones para que no seas tú misma, o si no te gostean, o si no te tiran el teléfono, o no son capaces de comunicarse contigo cuando tú lo único que quieres es poder tener espacios de intercambio comunicacional afectivo normal, porque es que el conflicto o las opiniones adversas no significa que estemos atacando al otro, y eso requiere muchísima madurez emocional para comprender que, por ejemplo, si tengo este apego o tengo esto en el trabajo, cuando una persona me dice que no está siendo feliz, esto no tiene que ver nada conmigo, esto tiene que ver con esa persona en específico. Si la otra persona me está comunicando que se siente de otra forma, la que se siente es la otra persona, y en vez de tomármelo personal y porque no he desarrollado el músculo en mi sistema nervioso para poder decir, mira, en este momento creo que me estoy calentando un poco, temo herirte un poco, voy a tomarme un espacio en media hora, que sería lo normal, ¿sabes? En media hora, más tarde vuelvo y te respondo de una forma amorosa. Esto sería normal, esto sería lo más adecuado. Terminamos entonces creyendo que si le respondemos al otro somos un fiasco, terminas hiper disminuyendo tu propia valía. Entonces, claro, todo esto, si tú tienes o si sientes que no te puedes comunicar afectivamente con la persona, realmente refleja una herida profunda de vergüenza, la herida de shame hurt, de shame wound, la herida de vergüenza, porque nunca te permitieron ser tú mismo cuando eras niña. Entonces, de forma, al repeler tú mismo, simplemente esconde una profunda vergüenza de expresarte, porque fuiste avergonzado cuando eras niño o niña de expresarte, porque no fueron validados tus emociones ni tus sentimientos. Aprendiste a que no deberías tener necesidades, a no tener necesidades ni a pedir ayuda. Fuiste condicionado a que si no te comportabas de una forma específica eras castigada o castigado. Y también interpretaste, para concluir, que mejor no valía la pena que estas personas siguieran porque siempre te terminaban hiriendo. Pero aquí hay algo clave que es importante que en este momento reflexiones, y es que estás hiriendo a las personas con quienes te relacionas, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos o a tu pareja, con base en las heridas del pasado. Te estás convirtiendo en un verdugo y estás atacando a personas que no tienen que ver nada con tus heridas de tu pasado, convirtiéndolos en tus enemigos y convirtiéndolos en las víctimas de una herida que tú tienes de tu pasado. Estás reviviendo y estás todo el tiempo en tu pasado porque no te has dado cuenta que no has gestionado ni has sanado la profunda herida de rechazo que tienes dentro de ti. Estás tratando mal a tus amigos porque sienten que todo lo que te están expresando es una queja hacia ti, hacia tu valor, y esto nunca tuvo que ver con tu valor como persona ni con tu valor propio. Todos cometemos desatinos y todos en las relaciones sexoafectivas o en las relaciones de amistad deberíamos tener la oportunidad de construir espacios seguros en los que nos podemos comunicar para que la relación evolucione, para construir algo que tenga valor. Porque imagínate, hay dos muñecos falsos en las amistades solamente siendo lo que el otro quiere ser. Si tú realmente estás en este canal y eres consciente y cada día quieres vivir en mayor conciencia, pues la conciencia implica conocerme, apreciarme y valorarme tal cual como soy, sin estar volviéndome un payaso, un joker ahí para que los demás me quieran. Porque si no, siempre vas a tener relaciones vacías en las que sientes que nadie te va a valorar por quién realmente tú eres. Y claro, si tú has vivido este ghosting o este trato por parte de una persona, pues es natural que te sientas triste, que te sientas abandonada. Es que esto no solamente pasa con que la persona de apego ansioso se siente mal porque el otro le tiró el teléfono o porque el otro se sintió normal. Es que también en el apego seguro lo que sucede es que las personas se comunican de forma normal y expresan sus necesidades. Es decir, ni siquiera tienes que tener un apego ansioso para comunicarle al otro cómo te estás sintiendo, pero si resulta que el otro pone una pared cada vez que tú te quieres comunicar con él, pues claramente nunca van a construir nada. O que el otro se va a su mundo imaginario y siempre ignora todo lo que tú le estás diciendo, pues claramente esa relación no vale. No te están valorando y tú tienes la oportunidad de conocer personas con las que sí te puedas abrir y que sí te valoren. Tú tienes también todo el derecho de querer relaciones en las que de nuevo te retornen la misma valoración que tú estás haciendo, porque si no siempre va a ser que vas a tener a esa persona en el pedestal esperando que un día te hable, un día no te hable, porque te sucedió eso con los padres, hablando específicamente en este momento de la persona que está recibiendo el gosteo, en el que no sabías si te iban a hablar o no te iban a hablar, y entonces
Por el contrario, en vez de tú callarte, ahora resulta que tú haces todo lo que el otro necesita o todo lo que el otro quiere para que te quiera, también al mismo tiempo negando tus necesidades emocionales. Entonces mira este juegos de pares. El uno se calla porque se siente rechazado y el otro empieza a hablarle más o a falsearse a sí mismo de nuevo para que el otro le hable. Entonces son dos falsos relacionándose. Y la realidad es que si tú tienes un apego evitativo, has de aceptar que no has construido la capacidad y el músculo para gestionar tus emociones y conocer tus emociones de forma profunda. Por eso es que rechazas las de los demás. Entonces, después de toda esta introducción, identificar por qué es que nosotros hacemos estos gosteos, ¿cuál es la solución entonces a este problema? ¿Cómo podemos resolver esto? Y aquí quiero hacer un inciso puntualmente sobre que a veces juzgamos mucho a las personas con apego evitativo por hacer el stonewalling o por convertirse en una pared o hacer ghosting, pero también es clave que dejemos de juzgar entre si esto es de hombres o mujeres. Esto no tiene que ver nada con el género, no tiene que ver nada con el sexo, porque si por ejemplo a los tratos que te ha dado tu pareja o te ha dado el amigo resulta que tú ahora haces el contacto cero o resulta que ahora tú haces este tratamiento del silencio, del silencio para que el otro aprenda, pues lo que estás haciendo es lo mismo que el otro, pero tú lo estás haciendo con la total intención de mantenerte callada para que el otro actúe como tú quieres que actúe. Entonces son dos manipuladores de nuevo. De esto no se trata. Hice un video sobre cómo comunicar nuestras necesidades emocionales que te dejo aquí, porque si vamos a ser compasivos y si vamos a construir relaciones con más conciencia, lo que vale la pena ver aquí es que, de nuevo, como te dije, es importante que tú también entonces empieces a revisar cómo puedo yo comunicarle al otro que estoy aprendiendo a gestionar. Y si tú no te abres a comunicarle al otro cómo te estás sintiendo y simplemente lo gosteas o simplemente no le vuelves a responder, te estás perdiendo la oportunidad de construir relaciones valiosas. Te estás perdiendo la oportunidad sobre todo de valorarte a ti misma y a ti mismo. Resulta que te sientes muy abrumado porque no sabes gestionar tus emociones y cuando te hablan o te dicen algo que te conmociona, tiras el teléfono. Pues lo que has de aprender a partir de ahora es, vale, a veces me siento muy incómodo cuando las otras personas me están diciendo algo que no sé cómo interpretar. Lo que voy a hacer en este momento cuando las personas me están hablando es que antes de que se caliente todo, porque sé que todavía estoy construyendo ese músculo, puedo hablarle a la persona y decirle, mira, en este momento no me estoy sintiendo bien para continuar esta conversación y no me gustaría tirarte el teléfono porque estoy aprendiendo a construir mejor nuestra relación. ¿Te parece si podemos hablar por favor más tarde porque te respeto y me estoy respetando a mí? Eso es algo completamente diferente y muestra un cambio de paradigma dentro de ti mismo para aceptar que claramente mereces tener tu espacio y tu libertad para poder gestionar lo que acabas de recibir sin dañar y sin atacar al otro, porque el otro de nuevo no tiene por qué ser víctima de cómo yo todavía no me he aprendido a gestionar, porque le pasamos también al otro. Entonces, para concluir, reconocer que te sientes rechazado, reconocer también que puede que hayas herido al otro, te permite construir mayor músculo, aprender a aceptarte tal cual como eres, aprender a aceptar que te puedes sentir abrumado, para paso a paso aprender a gestionar y a regular mi sistema nervioso central. Esto te va a permitir adquirir madurez emocional, adquirir confianza en tu propia capacidad de hablarte, a sanar ese chakra garganta, a respetar también tu propia voz, a dejar de creer que expresarte va a significar que te rechacen, porque en primer lugar, ¿y si te rechazan qué? Lo que hiciste ahí fue empezar a validarte a ti, respetarte a ti, porque es que resulta que en esta sociedad resulta que es malo decirle al otro cómo te sientes o cómo estás experimentando tú las emociones. Esas son patrañas creadas por una sociedad que se dedicó a congelar y a cerrarle el culito a la gente. Pero si tú quieres vivir de forma auténtica, es importante que te respetes a ti mismo, porque si no, no vas a poder construir relaciones de valor. Soluciones claves, te dejo un video para sanarlo, hay que sentirlo, empieza a conocer tus emociones, a comunicar paso a paso cuando no te sientes cómodo para responder de forma inmediata y desde esa perspectiva ir a tu propio espacio seguro solita o solito y gestionarte y respirar lo que estás viviendo para poder responder en vez de reaccionar, porque el stonewalling, el volverte una pared, el tirar el teléfono, el hacer ghosting es una reacción que solamente está comunicando que no hemos aprendido a gestionarnos emocionalmente y puedes ir construyendo ese músculo también. Inicia inclusive estas conversaciones de forma proactiva en algún momento. Mira, puede que a veces yo me retraiga un poco y te quiero valorar
Entonces me gustaría que empezáramos a manejar los conflictos o las situaciones en las que no estamos de acuerdo de esta forma. No tiene nada de malo que seas vulnerable, no estás roto, no eres una persona inservible, eres un ser humano maravilloso como todos los seres humanos que están en un proceso de expansión y mereces que las otras personas te conozcan y mereces mostrar tus vulnerabilidades también, en vez de creer que ser una pared y tener el culo cerrado es realmente algo que tú quieres para construir relaciones de valor. Eso es de otra era, es de otra época. No hay nada más maravilloso que mostrarte tal cual como eres, con tus vulnerabilidades también. Y aquí le estás comunicando a tu pareja, a tus amigos: me importas mucho más que el conflicto que tenemos. Y como me importas, voy a tomarme mi espacio para gestionar mis emociones y luego te voy a comunicar. No te vas a volver entonces en este rey o en esta reinecita que ahora simplemente gosteas a la persona y le haces creer a la persona que no vale nada. Y resulta que ahora la persona tiene que estar a tu disposición cuando tú quieras. Tú no quieres comunicar esto. Si tú realmente amas a la persona con la que estás, puedes comunicarte de una forma mucho más asertiva y mucho más amorosa. Si tú no lideras con el ejemplo, ¿cómo esperas que el otro también aprenda a gestionarse a sí mismo? Las relaciones pueden ser mucho más importantes que mi propia edición, versión yoica de que lo que yo quiero es lo que tiene que ser. Claro, si tú has experimentado muchos gosteos, si resulta que tus amigos te hacen gosteos, si resulta que tus amigos no se comunican de forma asertiva, también aquí es el llamado a que te respetes a ti misma y a ti mismo, porque como lo dije antes, es muy aburrido y que se vuelva un fastidio para ti rodearte de personas que no quieren hacer el trabajo, porque realmente estás haciendo tú un trabajo súper lindo y de valoración a ti misma, como para que te estés desvalorando estando con personas que no son capaces de gestionar su propio sistema nervioso central y comunicarse como adultos reales contigo, porque adulto no es el que se queda callado, cerrado. Adulto es el que sabe gestionar y se hace responsable de todo su sistema emocional. Muchas gracias por haberme escuchado en este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, súper abierta para que juntos construyamos más. Este es un espacio de construcción mutua. Espero esto haya sido de tu provecho. Te mando un abrazo, un beso. Gracias por verme. Gracias por seguir este canal y por recomendarlo a tus amigos. Y nos vemos en el siguiente video. Un beso.